Amigos de Contrapunto, estamos en la entrevista de Otro Espacio. En esta ocasión tenemos a la activista social Celia Medrano, quien es experta en derechos humanos y también en estos momentos ella trabaja en proyectos de prevención de la violencia. Celia, te damos la bienvenida. Es un agrado estar contigo. El agrado es para mí, Juan José. Muchas gracias por invitarme al Otro Espacio y estamos aquí a la orden para poder desarrollar los temas de interés de nuestra sociedad. Desgraciadamente la actualidad salvadoreña no es muy feliz. Estamos sufriendo un gran embate de la violencia y queremos analizar contigo estos casos. Y para comenzar nos gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión sobre el hecho que se produjo de la Sala de lo Constitucional que ha declarado a las pandillas o maras como terroristas. Es importante distinguir que el configurar el terrorismo parte de intereses muy puntuales. Tiene que identificarse con claridad la intencionalidad de una persona o de un grupo para acreditarle que es un terrorista desde una perspectiva legal. Uno de los puntos fundamentales es que el terrorista o un grupo terrorista tiene un objetivo de carácter político al generar sus acciones, es parte de una estructura con poder y tiene la intencionalidad de, como el nombre lo dice, de generar terror. Aquí es donde tenemos que revisar si una acción delictiva o un conjunto de acciones delictivas configuran en su totalidad un acto terrorista. Pienso que muchas veces las instancias estatales pretenden dar respuestas políticas, pretenden dar respuestas no apegadas al derecho en función de irse por cortinas de humo, irse por quedar bien con la población, con clamor social que exige tomar medidas manoduristas, de corte manodurista, y sin embargo no toca a fondo el uso de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho. Pienso que la Corte está haciendo acciones proselitistas al hacer este tipo de declaratoria sin llegar a fondo del uso de las leyes tal como las tenemos. Es reconocer que tenemos grupos de carácter delictivo vinculados con crimen organizado, de las cuales la ley actual y las instancias estatales no son suficientes para poder contrarrestarlos, y es lamentable. Correcto. Es lamentable que acciones delictivas no puedan ser contrarrestadas con el apego a la ley, a la vigencia de la ley y a las acciones integrales y complementarias de las instancias estatales que son encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y tenga que recurrirse a acciones más bien publicitarias que a acciones reales para garantizar la seguridad de los salvadoreños. Correcto. Sin embargo, nosotros en la realidad que vemos diariamente, por ejemplo, hemos visto que grupos delincuenciales como las pandillas han sido capaces de paralizar el tráfico. Se cometen a diario masacres. Ciertamente no todas son investigadas, no sabemos si en el fondo hay también otros grupos irregulares de limpieza social. Pero y también estamos viendo el fenómeno que tú estás trabajando, como el tema de los desplazamientos a causa de la violencia. Entonces, en ese aspecto, cuéntanos cómo está este fenómeno del desplazamiento a causa de la violencia. Estamos viviendo el incremento de casos concretos de personas y familias completas que se ven obligadas a huir de sus hogares
que son amenazadas por grupos vinculados con crimen organizado, entre ellos pandillas y últimamente, de una manera más preocupante, también desplazamiento, es decir, personas obligadas a huir de sus casas y sus hogares por acciones de instancias vinculadas con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada Salvadoreña. Estamos hablando, de acuerdo a estudios, por ejemplo, del Consejo Internacional para los Refugiados, del Consejo Noruego para los Refugiados, de aproximadamente 280,000 personas en el año 2014. Una articulación a la que estamos integradas varias organizaciones cuyas puertas son tocadas por las familias que señalan de que no tienen un lugar donde dormir, que no tienen un lugar donde poder vivir, que no han tenido que dejar y abandonar sus hogares, sus trabajos, los estudios de sus hijos, sus condiciones, su articulación comunitaria, debido a que se han visto obligados a salvaguardar su vida y su integridad. Eso es desplazamiento interno. Desplazamiento interno, desplazamiento forzado, se da por diferentes acciones que obligan a las familias a dejar todo para garantizar su seguridad y su vida. Ese desplazamiento de 280,000 personas en El Salvador en un año es un fenómeno grande, social, ¿no? ¿Desde cuándo se está dando este tipo de fenómeno? Las organizaciones que integramos una articulación que se llama Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado, son alrededor de 12 organizaciones de carácter religioso, de derechos humanos, de promoción social y de la academia, como la Universidad Tecnológica Salvadoreña, por ejemplo, vienen percibiendo esta situación desde los últimos 3-4 años. Organizaciones como Educa, por ejemplo, Cáritas, habían dado asistencia ya por el año 2013 de un caso a la semana, por ejemplo. Ahora, 2015, estamos viendo alrededor de 5, 6, 7 casos semanales. El incremento de esta situación es alarmante y no puede sociedad civil el estar asumiendo 3 niveles fundamentales de trabajo para el desplazamiento interno. Las directrices sobre desplazamiento interno por parte de Naciones Unidas plantean 3 etapas fundamentales. Uno, la ayuda de emergencia humanitaria inmediata, un lugar donde poder dormir, donde estar un tiempo, donde poder darle paz temporal a las familias que están bajo esta situación. Un segundo nivel, que es la reubicación de estas familias en otras alternativas, y el tercero, por supuesto, a largo plazo, que es el de generar las condiciones que permitan que estos grupos puedan retornar a sus localidades de origen, al menos garantizando que haya minimizado las condiciones de violencia generalizada que los obligaron a huir. La sociedad civil no puede asumir una cantidad de situaciones como estas, y por eso se ha insistido que el gobierno de El Salvador reconozca que existe en este país desplazamiento interno, que después, al no encontrar respuestas, se convierte en migración forzada. Celia, vamos a una pausa, ya regresamos. Mi hija me dejó al niño cuando se fue para allá. Yo lo llevaba al kinder. Era bien obediente, mi muchachito, de los mejores de la clase. Después se creció y se comenzó a juntar con los bichos, pues, y se fue metiendo en eso. Yo tenía miedo que lo fueran a meter preso. Nunca pensé en este dolor. Las pandillas te usan. Solo generan violencia y muerte. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Amigos de Contrapunto, seguimos en la entrevista de otro espacio con Celia Medrano, hablando sobre los desplazamientos forzosos a causa de la violencia. Celia, en el pasado reciente nuestro, hace menos de 30 años, estábamos en un conflicto armado, en una guerra civil, donde hubo gran cantidad de desplazamiento. ¿Cómo se entrelaza este fenómeno histórico reciente con la actualidad?
El drama humano es el mismo. No podemos hablar de un conflicto interno con fuerzas irregulares confrontadas, con poder armado, con motivaciones de alcanzar el poder por razones ideológicas, por razones políticas, pero el drama humano es el mismo. Es increíble cómo organismos internacionales como el Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, como la Organización Internacional para las Migraciones o la Cruz Roja Internacional, se ven obligadas a reformularse en los mismos principios de derecho internacional humanitario para poder explicar que es necesaria su intervención en el Triángulo Norte de Centroamérica, a partir de que, si bien no podemos hablar de una guerra, si bien no podemos hablar de un conflicto armado interno como clásicamente se define, el drama humano es el mismo. Estamos hablando de personas desaparecidas, de personas asesinadas, estamos hablando de familias enteras que huyen para salvaguardar sus vidas, y estamos hablando de poderes fácticos relacionados con crimen organizado que tienen control territorial y se han convertido en la autoridad, entre comillas, real en los territorios que controlan. Ya muchas familias que viven en estos territorios no consideran a la policía, al párroco de la iglesia, al alcalde como la autoridad a la cual pueden recurrir para resolver algún tipo de conflicto, sino que ya reconocen que es el líder del grupo pandilleril que controla la zona en la que residen, a la que tienen que recurrir para poder negociar soluciones o acuerdos puntuales relacionados a cómo ellos pueden continuar viviendo en esos lugares. Es imposible este fenómeno. ¿Este fenómeno se está dando también en Guatemala y en Honduras? Se está dando en Guatemala, en Honduras, pero afecta a toda Centroamérica. Porque si bien Guatemala, Honduras y El Salvador viven la situación de control territorial y de desplazamiento interno, el desplazamiento interno, al no encontrar respuestas por parte de las autoridades estatales, se define como migración forzada posteriormente. Y son éxodos de personas que se mueven a la migración irregular hacia Estados Unidos, principal destino, pero también están buscando protección internacional en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice. Y estos países están en la discusión, están en la definición de cómo dar respuesta, cómo garantizar protección internacional, condiciones de asilo, refugio a familias que no están perseguidas por actores estatales por razones políticas, pero sí pertenecen a grupos concretos cuya vida está en riesgo si son regresados a su país de origen. Te quería preguntar, ¿este fenómeno es el que está nutriendo la actual ola migratoria hacia Estados Unidos y México? Poco a poco aumenta más. Hemos escuchado muchas veces que la razón principal de la migración irregular es la reunificación familiar y las razones económicas, que son migrantes económicas, nuestras poblaciones que van principalmente hacia Estados Unidos por el tránsito irregular a través de Guatemala y México. Sin embargo, en la medida que va creciendo los niveles de violencia en nuestros países, se van estancando los niveles estadísticos de las personas que migran irregularmente por razones económicas y por razones de reunificación familiar, y va creciendo cada vez más alarmante el número de personas que señalan: tuve que huir de mi país para salvar mi vida, y si soy deportado, si soy retornado, estoy en riesgo en mi integridad y en mi vida. Correcto. Queremos agradecer a Celia Medrano por habernos dado esta entrevista que nos ilustra una arista de la realidad salvadoreña. Muchas gracias, Celia, y te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias, Juan José, y a la orden para toda nuestra audiencia. Amigos de Contrapunto, esto fue una entrevista más de Otro Espacio. Habló para ustedes Juan José Dalton.